Bueno, estamos en una introducción en electrónica y programación. Entonces estamos viendo aquí cómo es o cómo se utiliza este programa llamado PCI o pseudocódigo. Bueno, si queremos hacer un nuevo archivo, aquí podemos pinchar nuevo y aquí tenemos, ¿cierto? Un nuevo archivo que está listo para poder empezar a trabajar. Bueno, como había dicho, aquí tenemos un panel, ¿cierto? Un panel en donde vamos a encontrar algunos comandos como son escribir, que nos va a servir para leer datos por pantalla. En leer, este comando nos va a permitir almacenar información utilizando una variable. Asignar entonces nos va a permitir asignar un valor de una variable en base a una fórmula. Bueno, para comenzar a trabajar en tu algoritmo, primero debes nombrar tu algoritmo, ¿ya? En este caso, en el entorno de PCIN, vamos a ver dos líneas, una que se llama algoritmo y la otra fin de algoritmo. El nombre del algoritmo debe ser descriptivo y no contener espacio. Puedes usar guiones bajo si es necesario. Por ejemplo, si estás creando un programa para realizar un ejemplo sencillo, podríamos nombrarlo como ejemplo 1. Entonces, entre la línea de algoritmo y fin algoritmo es donde vamos a codificar el siguiente programa. Ejemplo 1, utilizando los comandos que son escribir, leer y asignar para poder ver, ¿cierto?, cómo va a ser el comportamiento de este programa aquí propuesto. ¿Ya? Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos programando es que en programación una variable es un espacio en la memoria de un computador que se utiliza para almacenar datos. Entonces aquí tenemos la variable A, variable B, C, y luego en PCIN vamos a tener que llamar esta variable para que podamos visualizarlas por pantalla. Cada variable tiene un nombre único y puede contener diferentes tipos de datos, como números o textos. En este caso nosotros, ¿cierto? Vamos a interactuar con el usuario donde le vamos a estar pidiendo que ingrese, ¿cierto?, el valor de una variable, ¿ya? Entonces, el contenido puede cambiar durante la ejecución del programa. Las variables permiten que los programas sean dinámicos, y flexibles al manejar y manipular datos de manera eficiente. Entonces, vamos a trabajar, ¿cierto?, con este código que tenemos acá, ¿ya? Vamos a partir escribiendo, ¿cierto? Dijimos que vamos a utilizar directamente el comando. Aquí está el comando escribir, ¿ya? Entonces, aquí está la expresión donde nosotros vamos a colocar, como es una dato de tipo string que ya habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Vamos a colocar aquí, comillas, perdón, abre paréntesis, comilla, y colocamos ingresar el valor. No, vamos a colocar ingresar la variable A. Ingresar variable A, ¿cierto? Comilla, listo. Ahora vamos a utilizar el comando leer, ¿cierto? En donde va a quedar almacenada esa variable A. Y aquí en leer, ¿cierto? Vamos a colocar el nombre de la variable que es A. ¿Ya? Bien, no, vamos a seguir utilizando, ¿cierto?, los comandos. Aquí colocamos entonces escribir y ahora le decimos nuevamente, abre paréntesis, comillas y colocamos
ingresar variable b. ¿Listo? Una costumbre importante que debemos empezar a trabajar, ¿cierto? Es al final del código siempre colocar un punto y coma indicando que hasta ahí termina el código. Y ahora leer datos, ¿cierto? Y aquí es donde se va a almacenar la variable b. Y cerramos con punto y coma. Y luego nuevamente utilizamos el comando escribir. Ingresar variable, entonces c, comilla, punto y coma, y utilizamos leer, ¿cierto? Que es donde se va a almacenar la variable c. Y no se nos olvide, ¿cierto? Colocar punto y coma. Entonces, ahora vamos a utilizar el comando de asignar, en donde vamos a escribir, ¿cierto? Asignar, dice, con este botón puede insertar instrucciones o estructuras de control, ¿ya? Al seleccionar uno se introduce el algoritmo de dicha instrucción. Entonces vamos a colocar aquí, tal como aquí aparece, ¿cierto? Esta fórmula, donde vamos a asignar, vamos a colocar aquí, asignar, y la expresión que vamos a desarrollar, ¿cierto? Aquí le voy a decir que no le vamos a poner resultados como en otras ocasiones, sino que aquí, ¿ya? Entonces vamos a desarrollar esa fórmula que está ahí. Entonces, paréntesis A más B, cierra paréntesis, es decir, con esta, tal como se utiliza en matemáticas, ¿cierto? Los paréntesis están indicando las operaciones que voy a desarrollar primero, ¿ya? De acuerdo a la precedencia. Ya, entonces colocamos ahí por A dividido por B, ¿cierto? Y menos A más C. Y ahí tenemos, ¿cierto? Y la variable en este caso, ¿cierto? Que vamos a utilizar para en donde se va a guardar este aquí entonces va a ser tal como ahí aparece D. Y ahí es donde se va a almacenar, ¿cierto? El resultado de esta expresión. Ya, pero también vamos a ir, ¿cierto? Imprimiendo. Recuerden que escribir lo que hace es, me permite imprimir por pantalla las variables. Entonces yo voy a colocar aquí, ¿cierto? Variable. Ya vamos a colocar aquí el valor de variable A, ¿cierto? Le colocamos dos puntos, un espacio para que no quede todo junto, comillas, cierra paréntesis y punto y coma. Ahí también nos faltó un punto y coma, ¿cierto? Ya. Y ahora, fíjense, para no estar haciendo esto paso por paso, vamos a copiar esto para que salga más rápido. Le decimos copiar, pegar, ya. Y entonces esto es A, esto es B, esto es C. Y aquí le vamos a colocar el resultado de la variable D. Fíjense, una cosa que siempre digo cuando estamos programando es que
nunca un programa va a ser igual. Por ejemplo, aquí coloqué el resultado variable de es y aquí coloqué el resultado de la variable de es y ahí, ¿cierto? El espacio para que esto se pueda trabajar. Fíjense una cosa, cuando yo coloco esto, este es un dato de tipo string o de tipo cadena, ¿ya? Este es un dato de tipo cadena. Todo este conjunto, ¿cierto? Todo este texto es un dato de tipo cadena. Pero fíjense, cuando yo ejecute este programa, no va a aparecer aquí el valor de A, B, C, D, porque me falta un paso. Vamos a hacer este ejemplo, fíjense. Ya me dice, ingresa el valor de A, le vamos a dar cualquier valor, 3, 5, 6, y ahí está. Pero acá, ¿cierto? No me ha colocado ningún valor. Ninguno de esos valores que yo le ingresé, aquí no están. ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué no ha sucedido eso? Bueno, porque no le he dicho cuál es el valor. Entonces yo tengo que, de la siguiente manera, coma A, ¿cierto? Y ahí estoy llamando la variable, es decir, me tiene que indicar la variable. Esto es B, y acá lo mismo, coma C, y aquí lo mismo, ¿cierto? Coma D. Y ahora entonces, cuando yo ejecute mi programa, ¿cierto? Me va a permitir ya poder ver la expresión en cada una de sus etapas. Es decir, voy a tener aquí el valor de A, de B, de C y de D. Como estamos iniciando la programación, esto lo hago así, pero en el fondo a mí lo que me interesa es el resultado, ¿cierto? Es decir, D. Pero veamos cómo es que se ejecuta, ¿cierto? Este programa. Y entonces ahí de nuevo le voy a colocar 10, ¿cierto? Aquí le voy a colocar 4, 8, y ahí estamos, 10, 4, 8. Y el resultado de la variable, ¿cierto? De esta expresión que es A más C, con una calculadora a lo mejor usted puede ver, y que efectivamente, ¿cierto? Sea el resultado de la variable C, es decir, suma, resta, división, multiplicación, el resultado es D, ¿ya? Bueno, con Enter yo puedo hacer desaparecer eso. Y lo otro también puedo obtener, ¿cierto? El diagrama de flujo de mi programa. Y ahí tengo el diagrama de flujo, ¿cierto? De mi programa, que es algo que nos va a ayudar, ¿cierto? A obtener, de acuerdo a el indicador, ¿cierto? En la asignatura, el diagrama de flujo cuando estamos trabajando en programación, ¿ya? Bien, siguiendo con lo que es la programación en PCIN, ahora vamos a calcular a través del siguiente ejemplo el área del triángulo, el área de un triángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo haremos de la siguiente manera. Bueno, entonces este es el ejemplo 2, ¿cierto? Ejemplo 2, pero también podríamos colocarle aquí en algoritmo. Voy a borrar esto que está acá, ¿ya? Y le vamos a colocar área triángulo. Es el área del triángulo, ¿ya? Entonces, vamos a partir definiendo, ¿cierto? Los datos que vamos a utilizar, las variables que vamos a utilizar. Entonces, vamos a colocar aquí definir, ¿ya? Esto no lo habíamos estado haciendo, ¿cierto? Definir. Entonces, y lo primero, aquí vamos a definir la primera variable que vamos a utilizar, que es base t, la base del triángulo. Base t, ¿cierto? Como esta base vamos a definir, ¿cierto? Como real, ¿ya? Vamos a definir, ahí nos aparecen todo, entonces vamos a definir todas las variables que vamos a utilizar, como son la base, la altura, t,
¿ya? Y el área del triángulo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos definido, ¿cierto?, las variables que vamos a estar utilizando y todas las vamos a definir como real. Y luego empezamos a escribir, ¿cierto?, nuestro programa. Escribir, ¿cierto? Le vamos a decir, este programa, vamos a hacerlo al tiro, ¿cierto? Ahí, coma, y vamos a decir, este programa calcula el área de un triángulo, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿cierto? Ahí. Escribir, ya lo voy a bajar un poquito esto. Voy a ajustar acá el... aquí voy a ajustar el tipo de fuente, que está un poquito grande, entonces para que se pueda ver, lo voy a ajustar a 12. Ya, aceptar. Ahí sí. Ya, entonces estamos calculando, ¿cierto?, el área del triángulo. Entonces volvemos a colocar el comando escribir. Punto y coma. Una buena práctica entonces es estar generando, ¿cierto?, nuestro programa de esta manera, ¿ya? Al final, ¿cierto?, el punto y coma está indicando que hasta ahí llega nuestro código. Entonces, vamos a colocar ingresar la base del triángulo, ¿cierto? Ingresar la base del triángulo. Y ahí colocamos leer. Y esto se va a conocer como la variable base t, ¿cierto? Punto y coma. Listo. Y ahora escribir, ¿cierto? Punto y coma. Y entonces colocamos acá, dame la altura del triángulo. O perdón, ingresar, ¿cierto?, la altura del triángulo. Listo, ahí está. Recuerden que, fíjense, ahora yo estoy escribiendo los comandos, pero también podría hacerlo ahí, ¿cierto? A ver, esto está un poquito ahí, leer. Entonces usted puede hacer como más le acomode, ¿cierto?, ir generando el código. Ingresar entonces la altura. Entonces aquí, altura, ¿cierto?, es la variable, y el tiro aparece t. Y entonces ahora colocamos nuestro comando de asignación, asignar, ¿ya? Y aquí en variable, fíjense bien, mire cómo lo hago. Variable, aquí, ¿cómo se llama esta variable? Se llama área, porque eso es lo que nosotros vamos a calcular, ¿cierto? Área, y es el área T, ¿ya? T mayúscula, y al tiro aparece. ¿Ya? Y la expresión que nos va a ayudar a calcular, ¿cierto? Esto en la clase me decían, ¿cómo se hace la flechita, profesor? Miren, vamos a ir acá un poquito, ahí está, ¿cierto? Esta es la expresión, entonces cuando yo aquí empiezo a borrar expresión, mire, borro, 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 y ahí borro esa rayita, ¿cierto? Ese guión, lo borro, y ahora cuando la vuelva a hacer, y ahí me queda la flechita esa, ¿ya? Ahora, si tiene o no tiene la flechita, igual va a ser el cálculo, ¿ya? Entonces colocamos aquí, base T, ¿cierto? Ahí aparece. Base T por altura, y ahí aparece, ¿cierto? Le damos doble clic, dividido por 2. Le colocamos punto y coma.
Listo, ahí está la expresión que nos va a permitir, ¿cierto?, obtener el área del triángulo, ¿ya? Y ahora empezamos, ¿cierto? Y colocamos para que sea más rápido, ¿cierto? Vamos a colocar ahí. Siempre es mejor, una buena práctica, colocar aquí, abre paréntesis, abre comillas, ¿cierto? Cierre paréntesis y punto coma. Eso es mucho más rápido y así no se nos va a olvidar colocar el punto y la coma. Entonces, base, la base del triángulo es 2 puntos, ¿cierto? Y aquí, este va a ser una diferencia cuando estamos trabajando en C, fíjense. Aquí la coma va fuera del paréntesis, entonces colocamos aquí, fuera del paréntesis, una coma, y colocamos base, ¿cierto? T, listo. Y ahora para hacerlo más rápido, esto lo vamos a copiar, ¿no? ¿Ya? Vamos a copiar todo esto que está aquí. Copiar, copiamos aquí, ¿cierto? Pegar, copiamos ahí, ¿cierto? Pegar, ¿ya? Y entonces aquí solamente modificamos la variable. Y esto será altura T, ¿cierto? Aquí va a ser el área T, ¿cierto? Y entonces aquí vamos cambiando solamente. Aquí dice base, entonces aquí dice altura, ¿cierto? Y aquí colocamos el área del triángulo, el área, ¿cierto? Del triángulo es, ya, la base del triángulo es, y colocamos la variable. ¿Cuál es la variable, cierto? La que guardamos acá. Después la altura del triángulo es altura, ¿cierto? ¿Cuál es la altura? La que almacenamos aquí. Y después el área del triángulo es el cálculo, ¿cierto? Que va a hacer esta operación que es base t por altura dividido por 2, ¿ya? Entonces ahí nosotros generamos una buena práctica. También es importante, ¿cierto? Esto que tenemos que almacenarlo. Entonces colocamos aquí, nos vamos a archivos, ¿cierto? Guardar como, entonces le vamos a dar nuestro nombre y ahí al tiro nos dice que este es el área del triángulo. Guardamos y ahí ya, ¿cierto? Se almacenó nuestro programa y ahí dice área del triángulo, ¿ya? Una vez que hacemos eso, lo ejecutamos. Bueno, primero vamos a ver cómo nos quedó nuestro diagrama de flujo. Ahí está el diagrama de flujo, ¿cierto? Entonces, ya, y ahora ejecutamos. Me dice ingrese la base, entonces le colocamos 23, ingresa ahí, le colocamos 12, y ahí la base del triángulo es 23, la altura del triángulo es 12, y el área del triángulo es 138. ¿Listo? Y ahí hemos terminado, ¿cierto? Nuestro programa, que en este caso lo que hacía era calcular, ¿cierto?, el área de un triángulo. ¿Ya? Entonces...